Vamos a comenzar con una temática. Lo primero, bueno, pues agradeceros que hayáis elegido esta ponencia. Espero estar a la altura y poder contar y aterrizar un tema que creo que es muy relevante. Voy a empezar presentándome. Soy Pablo García. Voy vestido con unos pantalones verde botella, una chaqueta marina, una camisa azul celeste, tengo barba, 42 años y mi pronombre es él. Bueno, esta presentación que acabo de realizar creo que es pertinente, se adapta un poco al contexto. Además, bueno, he identificado dos personas en concreto que tienen discapacidad visual, que venís de ONCE, y muchas veces no ponemos el foco en este tipo de cosas. Y creo que es interesante. También hoy celebramos, estamos en la Semana del Orgullo, y muchas veces también el identificar pronombres se utiliza en estos contextos. Vamos a hablar de todo ello, de comunicación adaptativa, de adaptarnos a diferentes contextos también, que es un factor fundamental en la comunicación inclusiva. ¿Por qué hoy estoy hablando de esto? Bueno, pues yo llevo 17 años trabajando en inclusión sociolaboral, trabajo en la Fundación AECO, soy director de comunicación y marketing, y aquí estoy uniendo dos de mis grandes pasiones. Voy a empezar por la primera, porque la primera da respuesta a mi propósito, que es la inclusión laboral. Son dos palabras que están muy ligadas a mi desarrollo profesional, pero también a donde yo he elegido generar un impacto positivo a través de mi actividad. Y luego la comunicación, que es donde profesionalmente también me he desarrollado y donde encuentro un grandísimo potencial para generar una transformación. Voy a intentarle darle un poquito de amplitud, ¿vale? Es decir, podría, como posiblemente muchas personas estaréis esperando, que diera una sesión hablando de lenguaje inclusivo, que es lo que tradicionalmente, cuando hablamos de comunicación inclusiva, es lo que está en el debate social. Pero yo quiero romper un poco este concepto y voy a intentar ampliarlo un poquito. A veces caigo en los prejuicios contra los que lucho. Siempre suelo empezar por esta diapositiva. Quien aparece en pantalla es mi amigo y compañero, al que conozco desde el año 2010, Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down, y este titular salió en El Mundo hace ya algunos años, lo dijo él, y empiezo por aquí también pidiendo disculpas porque posiblemente a lo largo de esta presentación caiga en algún prejuicio, algún estereotipo, porque muchas veces son inconscientes o forman parte también de un aprendizaje continuo que tenemos que llevar a cabo. Y a continuación, pues trasladar una grandísima responsabilidad. Hoy aquí hay personas de empresas, de tejido asociativo, ONGs, de entidades, que realmente tenemos un grandísimo potencial para generar un cambio. Es decir, la influencia social que hoy en día tiene el tejido empresarial para generar un cambio, transformar, educar, construir una sociedad más justa e inclusiva, es muy importante. Yo, como profesional del ámbito de la comunicación y el marketing, siento esa responsabilidad en cada artículo, en cada vídeo, en cada acción e intervención, en cada email que manda nuestro equipo, es decir, en cualquier interrelación que tenemos con diferentes grupos de interés. Claro, cuando le ponemos a la comunicación un apellido como el inclusivo, tenemos que hablar indudablemente de las estrategias de diversidad, equidad e inclusión que muchas compañías estáis desarrollando para poder dar respuesta a una necesidad muy importante, que es hacer frente a la desigualdad, la exclusión social, la discriminación,
a una realidad que vivimos no solamente en España, sino en cualquier país del mundo nos enfrentamos a esta realidad. Cuando yo empecé a trabajar en este ámbito, sobre todo nos encontrábamos la D de diversidad. Se hablaba de estrategias de diversidad. Yo, en esta D de diversidad, me parece un pelín insustancial, es decir, y es lo que sucedió cuando yo empecé, pues hace 10 años, a investigar sobre todos los temas relacionados con diversidad, equidad e inclusión, las empresas hablaban de su estrategia de diversidad y ahí se quedaban. Esta palabra tiene que llevar siempre asociada otras, son 3 palabras en una. La primera, para mí, la más importante es la unicidad, es decir, la dignidad como esencia, la dignidad de todas las personas, absolutamente todas. Este concepto, que es coger de manera individual a cada persona y tenerla en cuenta en todas las actividades que hacemos, es fundamental para llevarnos hasta la diversidad. La identidad también es un concepto que hoy en día se está utilizando muchísimo y que es muy relevante. Y es que tenemos la necesidad de identificarnos con diferentes grupos sociales. Aquí hay un tema que a mí personalmente me preocupa y es el identitarismo y es la individualidad que muchas veces buscamos que nos separan de propósitos y de objetivos comunes, ¿vale? La identidad, el concepto de identidad es mucho más amplio y creo que es muy interesante, pero ojo, cuidado con la atomización que estamos teniendo también en el contexto social de yo peleo por lo mío, tú peleas por lo tuyo. Y yo creo que tenemos que conseguir como sociedad trabajar por unos valores y una ética que sea universal. A partir de ahí, esto que acabo de decir nos tiene que llevar a la diversidad, ¿vale? Que es un concepto extremadamente rico, muy rico, que es la diversidad humana, que es nuestra esencia y que es fundamental que la tengamos en cuenta en toda nuestra actividad empresarial, corporativa, del tejido asociativo, etcétera, etcétera. Pero claro, la diversidad es simplemente la realidad. Hoy aquí estamos un grupo de personas que representamos un tipo de heterogeneidad humana. Y no solamente es un tema de origen cultural, no es solo un tema de edad, no es solo un tema de género, no es solo un tema relacionado con una diversidad funcional, no, es mucho más amplio. Es decir, aquí hablamos también de hábitos, de estilos de vida, de formas de familia, de formas de ver el mundo, de creencias, etc. Y por ahí nos vamos hasta la misión. ¿Por qué es importante hacer estas estrategias? Y entonces aparece la I de inclusión, que es un concepto fundamental en toda política y estrategia de diversidad, equidad e inclusión. Pero claro, con el tiempo, al principio se hablaba de estrategias de D&I, pero algo faltaba. Y era, aquí hay otros 2 conceptos dentro de la E de equidad y de igualdad, que son 2 conceptos complementarios, pero diferentes. A mí la equidad me parece mucho más representativa, está integrando la I de igualdad y la E de equidad básicamente tiene en cuenta la diversidad humana. Es decir, y aquí luego hablaremos de la comunicación adaptativa, y es que tenemos que adaptar la comunicación a esa diversidad, a esas formas diferentes de enfrentarse al día a día en la sociedad. Posteriormente, sobre todo en la cultura anglosajona, están surgiendo otras palabras que son fundamentales. La E y la I, la E de equidad y la I de inclusión, dan respuesta a la misión, que es lo que queremos conseguir con las políticas y estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Misión. La B, que es la B de belonging en inglés, es la pertenencia, representa la pertenencia y la unidad. Y es el propósito corporativo. El objetivo que perseguimos con estas políticas
es mejorar el orgullo de pertenencia de nuestros equipos, mayor fidelidad de clientes, consumidores, mayor unidad en torno a objetivos y propósitos comunes. Y finalmente, en la terminología anglosajona podéis ver estas siglas, la B, la E, la I, la B y la J de justicia social. Que lo que persigue, está muy relacionada con la E de equidad y con la I de inclusión, lo que persigue la J es crear una sociedad más justa, más inclusiva, más para todas las personas, que tenga en cuenta a todas las personas. Bueno, como estamos hablando de comunicación y marketing, a mí hay un vídeo que me gusta mucho. Disculpad porque es en inglés, ¿vale? Tenéis subtítulos subtítulos en español, pero el vídeo es en inglés. Espero que podáis también entenderlo, pero yo luego lo contesto. There's a Coke for he, and she, and her, and me, and them. There's a different Coke for all of us. especially one for him. no feet have wandered where you've walked. No eyes saw what you've seen. No one's lived the life you live. No head has held your dreams. To act the same would be mundane. What a boring thing to do. That's why there is just one me. And a billion unique yous. We all have different looks and loves. Likes and dislikes too. But there's a Coke for we. And us. And there's a Coke for you. ¿Qué más poder tiene la publicidad, el marketing? Voy a contextualizar un poquito, voy a hacer una pequeña descripción de lo que acabamos de ver. Es una pieza publicitaria, salió en la Super Bowl del año 2018, para que entendáis también el impacto tan gigante que buscaba Coca-Cola en este caso, y el mensaje tan poderoso que quería transmitir a la sociedad. Si escuchamos un poco todo lo que va contando, y también por describir lo que va apareciendo, van apareciendo pequeños gestos relacionados con el amor, por ejemplo, y hace guiños al mundo LGTBI, aparecen personas con discapacidad física, van apareciendo realidades, gustos, aficiones diferentes, es decir, le quieren dar una magnitud y una amplitud que no solamente se quede en una serie de etiquetas que hoy en día se utilizan en la diversidad, sino darle la máxima amplitud posible, y creo que es un vídeo muy inspirador y con un gran impacto educativo para la sociedad. Bueno, a partir de aquí llegamos a la importancia en las empresas y en las organizaciones de tener un modelo de empresa inclusiva. Es decir, tú puedes tener la intencionalidad de generar un cambio inclusivo en tu compañía, pero es muy importante hacerlo con visión estratégica. Es decir, llevo trabajando con muchas compañías en temas de diversidad, equidad e inclusión, pero cuesta el aterrizaje. Creo que es muy importante, este es un modelo 360 grados que hicimos, que para diseñar una estrategia de diversidad, equidad e inclusión tiene 5 grandes bloques. El primero es un bloque de estrategia, de visión estratégica, donde podemos encontrar aspectos como el propósito, la identidad y la visión, el plan estratégico, los modelos de gobernanza, temas de liderazgo y compromiso, que es algo fundamental. Finalmente vemos ahí un aspecto que es la comunicación y el marketing. Segundo bloque, generar una cultura inclusiva, que es cómo nos relacionamos con todos nuestros grupos de interés. Es decir, no es un tema solo de nuestro equipo, sino que es un tema que guarda mucha relación con nuestros usuarios, clientes, con toda nuestra cadena de valor y con toda la sociedad.
Aquí un tema relevante es en qué momentos y de qué maneras nos relacionamos con esos grupos de interés. La parte de competitividad, esto nos tiene que hacer ser entidades más competitivas y hay que investigar de qué maneras. Ahí, bueno, ponemos a través de un equipo que sea diverso, esto es fundamental porque nos va a ayudar a representar realidades que son distintas. Todo lo que son modelos colaborativos hoy en día se fundamentan en equipos que son diversos, no solo desde el punto de vista demográfico, sino también experiencial y cognitivo, en formas de pensamiento. Esto es muy importante. Bueno, productividad, innovación, liderazgo, etc. Todo eso es, cuando abordamos la diversidad, equidad e inclusión de manera competitiva o de manera estratégica, nos lleva a una mayor competitividad. El siguiente bloque es la equidad y la igualdad. Identificar grupos que son vulnerables y que reiterativamente se vulneran sus derechos fundamentales y que como compañías tenemos que tenerlos en cuenta, identificar a qué realidades se enfrentan y a qué situaciones de discriminación, qué retos existen y ver de qué manera a través de nuestra actividad podemos generar cambios significativos. Y por último, la inclusión sociolaboral, que es dentro de las comunidades en las que operamos, nos vamos a encontrar con esos grupos vulnerables y ver de qué manera a través de proyectos distintos cómo podemos generar un impacto. Por lo tanto, para tener una comunicación inclusiva o una marca inclusiva, primero tenemos que construir una estrategia de alto valor social e impacto corporativo. Si no lo trabajamos de manera adecuada, si trabajamos todo esto de manera adecuada, nos enfrentamos a un riesgo reputacional bastante considerable. Y en ese sentido, aquí traía algunas noticias que son muchísimas. Recientemente, mi intención aquí no es señalar a ninguna empresa. Como veis, hay empresas de todo tipo. Os acabo de poner un vídeo de Coca-Cola y aquí tenemos también una situación de crisis que vivió Coca-Cola por una mala gestión de la diversidad, no intencionada. Es decir, la importancia de gestionar adecuadamente la diversidad en nuestra comunicación corporativa. Y cuando hablo de comunicación corporativa no es en un anuncio, no es en una junta general de accionistas de nuestro presidente, no, es mucho más amplio, ¿vale? Hay que ampliarlo porque en este caso, por ejemplo, es en un email que manda un proveedor de Coca-Cola, envía a una candidata en la que estaba participando en un proceso de selección para el puesto. Y tienen un impacto reputacional bastante severo por una mala gestión de la diversidad, de la equidad y de la inclusión. Muy importante el tener en cuenta esto. De cualquier manera, si cogemos un poco el business case de la diversidad y vemos por qué es necesario hacer una comunicación inclusiva, puede haber muchas motivaciones, ¿vale? La primera es por un cumplimiento legal. Y aquí esto derriba a cualquier persona que diga esto es una tontería, no hay que hacerlo. Bueno, ya por obligación, por cumplimiento legal, el plan de igualdad ya nos está marcando que hay que hacerlo, ¿vale? Es decir, que de cualquier manera, creamos en ello o no creamos, el plan de igualdad ya nos va a marcar que hay que hacerlo. Punto número 1, temas legislativos. Y tenemos la Ley General de Discapacidad, el Plan de Igualdad, que sobre todo da respuesta a temas de género. Nos encontramos desde diciembre de 2023 con la Ley LGTBI y trans, que estamos ahora esperando el marco regulatorio para ver qué aplicación hay que hacer de ello, pero seguro que va a tener también temas relacionados con el lenguaje y con la comunicación. Es decir, que por un tema legal ya hay que hacerlo. El siguiente aspecto
es por un tema reputacional, por el riesgo que tiene no tener una comunicación inclusiva, no trabajarlo con las personas que están liderando el discurso corporativo, tiene un riesgo muy, muy importante. Por ejemplo, grandes riesgos reputacionales nacen en las redes sociales. Y por lo tanto, tenemos que tener un control muy importante de cómo hablamos en nuestros canales que son corporativos. Como os digo, los canales corporativos no solamente son las redes sociales, nuestra página web, no, es un email que manda alguien de nuestro equipo, ¿vale? Hoy en día es tan poderoso un email, se le hace una foto y se sube a las redes sociales. Ya está, es comunicación externa. Pensamos que estamos haciendo una comunicación privada e interna, pero realmente toda comunicación que queda por escrito, queda grabada, al final es una comunicación externa. Por esto yo me atrevería a decir que prácticamente el 99,9% de las comunicaciones que hacemos en el ámbito empresarial y en el ámbito corporativo son siempre comunicación externa. Muy importante. Y luego vienen las dos que desde mi punto de vista son las motivaciones más importantes para hacer comunicación inclusiva. Y es la ética, es decir, el querer generar un cambio significativo en la sociedad. Para mí esta es mi principal motivación. Pero ya os digo que para aquellas personas que no crean en esto, tenemos las dos anteriores. Y tenemos que seguir convenciendo de que esto es importante y que puede ayudar a generar cambios significativos en la sociedad. Por último, el cuarto factor es la competitividad. Poniendo ejemplos, podemos hablar en concreto, por ejemplo, del ámbito de la discapacidad o podemos hablar del contexto del LGTBI. En el ámbito de la discapacidad tenemos 4 millones de personas que si lo amplificamos a todas sus familias, estamos hablando de una población que es significativa en el contexto social. Si hablamos ya a nivel mundial, estamos hablando de 1.000 millones de personas. Indudablemente, si hacemos una comunicación que sea accesible, que sea inclusiva, a toda esa población la estamos teniendo en cuenta y la estamos integrando en nuestros servicios, en nuestros productos, en nuestra actividad. Y por lo tanto, tenemos consumidores potenciales que van a sentirse que es una marca diversity friendly y yo quiero participar con esta empresa hotelera o con esta empresa que me da un servicio en el cual tiene en cuenta mis necesidades y mis intereses. En el mundo LGTBI sucede lo mismo, es decir, las personas, y también, perdonad, me voy al ámbito turístico, también hay un grandísimo potencial para las marcas de trasladar una comunicación en la cual personas LGTBI friendly, que ya no solamente es la comunicación, no es el texto, no es el vídeo, no, es también la actitud corporativa, cómo trasladamos nuestros mensajes, cómo es nuestra gente, cómo se comportan en los diferentes contextos para poder tener en cuenta todas esas realidades, ¿vale? Por lo tanto, tema legislativo, muy importante, tema reputacional, tema ético y tema competitivo. Son 4 factores que tenemos que tener en cuenta y que dan sentido a todo eso. Vale, a partir de ahí me gustaría destacar esta frase que para mí es muy importante de Maya Angelou, que es una activista civil por los derechos humanos y para mí es un leitmotiv. Es decir, yo lo he convertido en mi desempeño profesional en una frase crítica. Dice, la gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo les hiciste sentir. Creo que esta frase da sentido a todo lo que hacemos en las compañías. Es decir, de lo que hablamos, de lo que hablamos, en definitiva, es de generar una experiencia a la hora de relacionarse con nuestras empresas, a la hora de relacionarse con nuestras entidades.
cómo se sienten las personas que se relacionan con nuestro equipo, cómo se sienten las personas que se relacionan con las personas que te están atendiendo en la administración pública, cómo se sienten cuando tú tienes que participar de un servicio. ¿Te han tenido en cuenta? Esa es la pregunta. Y es extremadamente complejo y hay que tener mucha sensibilidad, hay que tener en cuenta muchos factores, hay que tener un conocimiento de todas estas realidades para poder dar una respuesta que sea eficaz. Si no os he convencido todavía de que esto es importante, al final creo que en el mundo del marketing del que vengo se habla muchísimo de la experiencia de marca. Es decir, ¿qué sentimos como personas que trabajan para una marca, como clientes o usuarios y entramos en una página web? ¿Qué experiencias sentimos cuando nos relacionamos en ese ámbito corporativo, nos relacionamos con una marca? ¿Vale? Y al final yo creo que la experiencia de marca va de personalización, de tener en cuenta la unicidad de las personas, ¿vale? Para ir cogiendo algunas palabras clave de las que hemos hablado anteriormente. Bueno, a partir de ahí este circulito, que lo veis ahí en pequeño, vamos a ir recorriéndolo, ¿vale? Este es un modelo que yo estoy trabajando permanentemente en él, lo voy cambiando de aquí para allá, coloco, pongo, porque es un círculo virtuoso, por lo menos para mí, de cómo crear una marca inclusiva. En este sentido, a mí hay una cosa que me preocupa un poco y es en el circulito rojo que veis en el centro, siempre estamos hablando del lenguaje, ¿vale? Ahí pone lenguaje, es decir, el lenguaje inclusivo. Es donde estamos poniendo principalmente el foco. El lenguaje es importante y yo me acuerdo que, no me acuerdo, no había nacido, pero es algo que me ha llamado mucho la atención. En el año 1980 se celebraba el Día Mundial, no el día, fue el Año Mundial del Subnormal. Indudablemente el lenguaje es muy importante para generar transformaciones en la sociedad. Pero estamos cayendo últimamente en una corrección política que nos está llevando directamente a un diversity washing, o a un pink washing, o un purple washing, que todos estos washing básicamente es, como estoy obligado o como queda bien, utilizo un tipo de lenguaje. Pero el riesgo que hay es que si esto no está acompañado de un propósito, de un impacto positivo, de una actividad, de un proyecto real, al final es diversity washing. Por lo tanto, sí al lenguaje, pero vamos a ver otros elementos que son críticos en la comunicación inclusiva. Vale, vamos a ir poquito a poco haciendo un recorrido por este círculo y empezaría por el primer punto que para mí es el nuclear, de hecho está en el centro, y es conocer la realidad de la sociedad y de las personas que queremos incluir, porque ese es el objetivo de la comunicación inclusiva, pues la inclusión, si no estaremos hablando de otras comunicaciones. Aquí el objetivo de una comunicación inclusiva es favorecer la inclusión. Esto pasa necesariamente por conocer la realidad social. Voy a pasar este vídeo porque tengo mucho contenido, ¿vale? Veo a muchas empresas, a muchas, sobre todo empresas, ¿vale? Aquí estáis representados también tejido asociativo, pero el tejido asociativo está en contacto con la realidad social y sois un agente fundamental para la empresa. Somos, que yo también soy una fundación, y somos un agente fundamental porque tenemos que contextualizar a las empresas cuál es el reto que enfrentamos en la calle, en la sociedad. Claro, aquí pongo una burbuja y dentro hay una persona que va vestida de un ámbito empresarial, digamos,
que vive en su pequeña burbuja. Y es que todas las personas, en definitiva, vivimos en una pequeña burbuja. Pensamos que el mundo es como nosotros lo vemos, ¿vale? Es decir, a mí hay veces que cuando hablo de exclusión social me dicen que hay entre 8 y 12 millones de personas en España que están en situación de riesgo de exclusión social, según los datos del informe FOESA o de AROPE. Lo veo por la calle, sales a la calle y eso no lo ves, ¿vale? Eso es lo que me dicen en diferentes ámbitos empresariales. Bueno, hay veces que hay que explotar la burbuja, salir de nuestros barrios, de nuestra comodidad y darnos cuenta de que hay muchas personas que se enfrentan a situaciones y a realidades que son distintas a las nuestras. Por lo tanto, aquí, muy importante para hacer una comunicación que sea inclusiva, es fundamental conocer este contexto social. Acercarnos a realidades que son muy distintas. Hay muchas compañías abordando temas relacionados con género, temas relacionados con la discapacidad, temas relacionados con las distintas generaciones, con el envejecimiento del mercado laboral, con la gente joven y el desempleo juvenil, con la violencia de género, abordando temas de liderazgo femenino, dando respuesta a barrios vulnerables y a diferentes situaciones socioeconómicas, a las migraciones, a personas refugiadas que escapan de la guerra o de situaciones de violencia, al mundo LGTBI. Y en estas conversaciones, a veces son esas conversaciones que llamamos de cuñados, básicamente todo el mundo sabe de todo, pero nadie se ha documentado, se ha informado y tiene un conocimiento real. Yo aquí, y corregidme también de la Fundación 11, pero hay una cosa que a veces me pasa en comunicación. Yo llevo 17 años trabajando en temas de inclusión sociolaboral. Las personas con discapacidad es una realidad a la que me he enfrentado durante todos estos años. Y a veces cuando lo abordamos con las empresas, me dicen, ¿qué hablas de personas con discapacidad? Hay que hablar de personas con diversidad funcional o capacidades diferentes. Claro, yo llevo 17 años trabajando en esto y hay mucha gente que me está dando lecciones permanentemente. Y yo no les digo, oye, esto hay que hacerlo así por la 314. Hay que conocer muy bien cuál es la realidad del ámbito de la discapacidad. Hay que adentrarse en él, saber que hay realidades muy diferentes dentro del ámbito de la discapacidad y que el certificado de discapacidad, que es como se llama, es una protección social para dar respuesta a determinadas situaciones que viven algunas personas. Capacidades diferentes tenemos todas, diversidad funcional tenemos todas, pero certificado de discapacidad solo tienen algunas. Y por lo tanto, si invisibilizamos dentro de términos que son ambiguos, que se defienden en el marco de la normalización, lo que estamos haciendo es desproteger a determinadas personas que realmente hoy en día necesitan una protección social. Entonces, bueno, esto como un ejemplo de cómo hay que adentrarse, ser prudentes, ir a las fuentes que están trabajando en esto. Tenemos aquí en el ámbito de la discapacidad Fundación 11, tenemos entidades súper potentes que conocen estas realidades y que en el fondo, como empresas, de manera humilde, tenemos que acudir a esas fuentes. Después, las tribus. Esta me encanta. Esta es fascinante porque, claro, yo os he contado una serie de etiquetas que necesitan la inclusión y que se trabaja por la inclusión. Pero, oye, es que nos enfrentamos a muchísimas tribus y aquí vengo y recojo otra vez la palabra identidad, ¿vale? Es fundamental que nuestros grupos de interés, muchos necesitan formar parte de tribus. Y tú te estás relacionando día a día con todas estas tribus. Tienes que conocerlas, tienes que tener empatía para entender qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, cómo les gusta que te relaciones con ellas, qué tipo de canales, qué formatos, ¿vale? Claro, esto es complejo, no es sencillo, pero es que es crítico
que sepamos dar respuesta a realidades que son diferentes dentro de nuestra sociedad. Bueno, a partir de aquí, para mí hay una herramienta muy importante que nos ayuda a derribar y a explotar burbujas. El voluntariado. Para mí es la más importante y es en la que yo más he explotado burbujas. Cuando voy con mi familia y conozco a un niño que tiene autismo con el que este año hemos estado haciendo voluntariado, he conocido a su familia, me han contado cómo viven su discapacidad, cuál es la dificultad que tienen que enfrentar día a día, cuando con mucha sensibilidad estás acercándote y con mucha humildad. Yo llevo 17 años trabajando con personas con discapacidad. Este año he podido descubrir un poco el autismo, la complejidad que existe en el contexto familiar y la propia persona para lograr una inclusión plena en la sociedad. Por lo tanto, el voluntariado es una herramienta súper potente de acercar a nuestros grupos de interés a esos distintos contextos sociales. Luego existen otras fórmulas. Ahí pongo para una transformación personal el voluntariado. Esa participación social, el acercarte a realidades que son distintas, salir de nuestras zonas de confort, hablar con personas distintas. El otro día daba una formación en Día y les decía, oye, en Día tenéis personas en todos los supermercados de Día en España y en el mundo, tenéis a personas pidiendo. ¿Sabemos a qué se enfrentan? ¿Qué realidades tienen? ¿Por qué están en la calle? Bueno, pues las marcas nos relacionamos con esos contextos permanentemente. Y luego, por supuesto, partners sociales, ONGs, empresas. Súper importante porque las ONGs tienen el pulso del contexto social. Súper importante. Vale, a ver cómo vamos de tiempo. Vale. Bueno, aquí traigo un vídeo, como vamos de tiempo, Codaline, si apuntáis Codaline, All I Want, es un vídeo maravilloso que te cuenta un poco cuáles son los principales enemigos que nos encontramos en el ámbito empresarial, ¿vale? Y básicamente, muchas veces a lo que tenemos que hacer frente, y es muy importante conocerlo, es ante la diversidad. Muchas veces, hoy en día, la gran mayoría es miedo, desconocimiento, sobreprotección, curiosidad social pero sin interés real. O sea, lo miras desde lejos pero sin un interés real. Indiferencia, no es mi problema. Yo estoy con mis problemas, pero ese no es mi problema. Discriminación, que yo creo que esto lo vamos reduciendo, pero todavía se produce. Y violencia y acoso, que también existe, ¿vale? Estas realidades son a las que tenemos que hacer frente, ¿vale? Por lo tanto, bueno, ¿cómo? Para mí, esta es la fórmula, no es fácil. Ética, valores y trato adecuado. También en la comunicación. Bueno, primer punto que es bastante relevante. Voy a ir un poquito rápido porque no quiero robaros mucho tiempo, aunque hemos empezado un poquito más tarde, pero el primero y más importante es hacer una comunicación con propósito. Y esto es fundamental. Sin un propósito podemos poner muchas banderas, podemos decir todos, todas, todes, lo que queramos, que no vale para nada. Si no hay un propósito detrás, el lenguaje al final se queda en nada. En ese sentido, tenemos que trabajar el propósito de marca. Terminamos. Fenomenal. Vale, pues voy a hacer un recorrido rápido por por los elementos fundamentales, ¿vale? Y así cerramos en 2 minutos, ¿vale? El propósito, ¿vale? Me voy a ir a la que está limpia.
¿vale? El propósito es un aspecto fundamental. A partir de ahí, construir una identidad de marca que dé respuesta a ese propósito. Tener muy claro qué significan los 8 conceptos clave y poder transmitirlos a través de nuestros canales. Lo siguiente, tener un buen proyecto, un proyecto con acciones significativas que generen cambios importantes. Trabajar la cultura con todos nuestros grupos de interés. Nuestro equipo primero, pero luego ir trabajándolo con otros grupos de interés fundamental. El liderazgo, súper importante, es decir, las personas que representan a nuestras compañías. Y por último, y aquí 2 minutos, comunicación clara, adaptativa e inclusiva. La comunicación clara para mí es la base de una comunicación inclusiva, asegurar que todas las personas entienden la información que les queremos transmitir. Si hay una persona con discapacidad visual que no es capaz de entender la información porque es una información visual que no va acompañada de una adaptación, entonces no estamos haciendo una comunicación inclusiva. Si es una información que una persona con discapacidad intelectual no la entiende, una persona migrante no puede entenderla, no estamos haciendo una comunicación inclusiva. 2, la comunicación adaptativa. No es lo mismo hacer una comunicación en una Junta General de Accionistas que un discurso el Día del Orgullo Gay. No es lo mismo. Te tienes que adaptar y hacer una forma de comunicación que es muy diferente. Y por último, la comunicación inclusiva. Hay grupos vulnerables con los que tenemos que trabajar y que tenemos que asegurar que esas personas estén representadas no solamente en los textos, también visualmente, en las imágenes, estén representadas en la cara. Con esto termino, perdonad, porque bueno, esto es un desarrollo muy amplio, pero gracias por este ratito, espero que os haya inspirado y ayudado un poco.